Somos estudiantes de la titulación de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les hablaremos sobre los fenómenos superficiales en físico-química. Las integrantes somos María Ángel Hidalgo, Michelle Narváez y Michelle Torres. Conocemos como fenómenos de superficie aquellos fenómenos en la que se producen en la superficie de cualquier cuerpo sólido o líquido y que son debidos a que la estructura no es igual en la superficie que en el bulto. Como ya se ha estudiado anteriormente, los tres estados de la materia los encontramos en sólido, líquido y gaseoso. Mientras que todos los sólidos conservan su forma, los gases se difunden en todo el espacio posible y los líquidos adquieren la forma del recipiente. Pero, ¿qué sucede con los líquidos cuando no tienen un recipiente que les dé una forma definida? Tal es el caso de la lluvia y del líquido de un gotero cuando forman las gotas semiesféricas. La respuesta está en las interfaces, en donde existen en dos tipos, interfase líquida e interfase sólida. A continuación explicaremos cada una de ellas. Dentro de interfaces líquidas tenemos que considerar algunos conceptos como fuerzas de cohesión, que son las fuerzas atractivas existentes entre moléculas de la misma naturaleza, fuerzas de adhesión, que son fuerzas atractivas existentes entre moléculas de diferente naturaleza, y también está presente la viscosidad, que es el índice de resistencia a fluir de un líquido, el cual se representa con la letra μ. En las unidades del Sistema Internacional, la viscosidad se presenta como 1 pascal por segundo, lo cual equivale a 1 newton sobre metros cuadrados. Este a la vez es 1 kilogramo por metro por segundo sobre segundo al cuadrado por metro al cuadrado, lo cual equivale a 1 kilogramo sobre metros por segundo. Aunque también es muy común encontrar que la viscosidad está en unidades de Poise. Un Poise equivale a 1 gramo sobre centímetros por segundo. Así tenemos que 1 pascal por segundo es igual a 1 kilogramo por metro sobre metro por segundo, el cual es igual a 1000 gramos sobre 100 centímetros por segundo. Esto nos da como resultado 10 Poise. Como ejemplo de interfase líquida tenemos: un líquido fluye por un tubo de radio de 2 centímetros con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Si el flujo es de tipo laminar, con un número de Reynolds igual a 1800, determine la viscosidad del líquido considerando que la densidad del mismo es igual a 0.98 gramos sobre centímetros cúbicos. Obteniendo los datos del problema, tenemos que Nr representa el número de Reynolds, lo cual es 1800, D representa el diámetro del conducto que pasa el fluido, lo cual es igual a 0.04 metros. Transformamos las unidades a metros. V es la velocidad, lo cual es 2 metros sobre segundos, y P es la densidad, lo cual es 980 kilogramos sobre metros cúbicos, lo cual lo transformamos de gramos a kilogramos. Y la viscosidad será nuestra incógnita. Aplicamos la fórmula en donde el número de Reynolds es igual al diámetro del conducto donde pasa el fluido por la velocidad y por la densidad, esto dividido para la viscosidad. Despejamos viscosidad, por lo que nos queda la siguiente fórmula y reemplazamos los datos, donde finalmente la viscosidad es igual a 0.022 kilogramos sobre metros por segundo, o en unidades de pascal por segundo. Por tanto, la viscosidad de un líquido es 0.022 pascales. Tensión superficial. Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La tensión superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos y junto a las fuerzas sólidas, que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas y entra en contacto contra ellos y dan lugar a la capilaridad.
La tensión superficial del agua soporta objetos ligeros como el de una mosca o un insecto. Gamma. Depende de la naturaleza de las dos fases puestas en contacto. El valor de gamma depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. Para un líquido dado, el valor de gamma disminuye con la temperatura debido al aumento de la agitación térmica. Gamma tiende a cero conforme la temperatura se aproxima a la temperatura crítica. La capilaridad. Diferencia de nivel dentro y fuera de un tubo sumergido parcialmente en un líquido. La diferencia de nivel puede ser positiva o negativa según el líquido que sea y el material del tubo. Además, esto se debe a las fuerzas cohesivas, es decir, fuerzas que unen el líquido, y a fuerzas adhesivas que unen al líquido con la superficie capilar. Tenemos capilaridad positiva y capilaridad negativa. En la capilaridad positiva, se dice que esta agua sube y el mecanismo en este caso sería cóncavo. Y en la capilaridad negativa, es debido al mercurio, ya que prácticamente no sube, y este mecanismo sería convexo. Superficies sólidas. La absorción es muy común en las superficies sólidas, debido a que los átomos tienen menor coordinación que las presentes en el seno del material, razón por la cual también su reactividad es diferente. Los enlaces rotos en la superficie permiten la existencia de una fuerza superficial similar a la de tensión superficial de los líquidos, pues al igual que los líquidos, donde la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, en los sólidos las fuerzas para fijar moléculas o átomos en la superficie desprenden de la naturaleza del sólido. En la figura de la derecha se muestra un esquema de una superficie donde la interacción entre los átomos del sólido se indican con flechas negras continuas, mientras que la interacción de los átomos de la superficie se muestran con flechas grises oscuras, y la interacción entre el sustrato y el adsorbato con líneas negras discontinuas. Es muy importante destacar que puede haber situaciones en las que la absorción sea tan fuerte que impida que las moléculas sean absorbidas. A este fenómeno se lo conoce como envenenamiento de la superficie. Para el estudio de la absorción se distinguen dos tipos dependiendo de la fuerza del enlace formando entre el sustrato y el adsorbato, como son absorción física y absorción química. La absorción física se caracteriza porque la interacción entre el átomo o la molécula con la superficie es débil e independiente de la naturaleza del sustrato y de la molécula que se absorbe. En este caso, las fuerzas de atracción son de tipo van der Waals y no existe rearreglo electrónico ni en el sustrato ni en el adsorbato. En la absorción química, en esta, la afinidad entre los átomos del sustrato y el adsorbato es tan fuerte que permite la formación en enlaces químicos. En este tipo de absorción existe especificidad, lo que significa que solo algunos sitios absorben ciertas moléculas. Es muy importante resaltar que como consecuencia del rompimiento y la formación de enlaces, hay un desprendimiento de calor. El fenómeno de la absorción no es tan simple como se puede imaginar. Hay diferentes factores a considerar, como el hecho de que los diferentes tipos de sitios, la composición y la forma de la superficie pueden ser diferentes. Aunque también puede existir defectos, como dislocaciones, irregularidades, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice: ¿en qué tiempo una superficie limpia absorberá una capa de moléculas si se expone a una presión de 4 por 10 a la menos 8 torr? La exposición es el producto de la presión del gas en contacto con la superficie por el tiempo que se mantiene a dicha presión. Es decir, la exposición sería igual a la presión por el tiempo.
La unidad de exposición es el Langmuir, que es igual al producto de presión del gas de 10 a la menos 6 torr en el tiempo de 1 segundo, en que una superficie limpia absorbe una cantidad de moléculas. Entonces, partiendo de esta expresión, vamos a despejar el tiempo de la ecuación de exposición. Quedaría tiempo es igual a exposición sobre presión. Sustituyendo en la expresión de tiempo los valores de exposición y presión. Entonces quedaría tiempo es igual a 1 por 10 a la menos 6 torr por segundos, dividido a 4 por 10 a la menos 8 torr. Esto nos daría un resultado de 25 segundos. Por lo tanto, en un tiempo de 25 segundos, la superficie absorberá una capa de moléculas. La exposición se define como el producto de la presión del gas en contacto con una superficie por el tiempo, que la superficie se encuentra expuesta a dicha presión, y se representa con la siguiente ecuación. Exposición es igual a presión por tiempo. Gracias.